Soy Alina. Tengo 23 años y estoy a punto de terminar mi camino en la universidad, con la aspiración de ser periodista. Sin embargo, en lugar de anticipar la graduación, me encuentro atrapada en una situación angustiante. Hace solo un día, dimos el último adiós a mi padre. Mi papá, Martín, a menudo estaba fuera por negocios, pero siempre se aseguraba de que sintiera su amor. Ahora, la casa se siente escalofriantemente vacía sin él, recordándome constantemente el vacío que ha dejado su ausencia. Mientras permanezco en la entrada de nuestro hogar, aún adolorida por el funeral, mi madre, Claudia, y mi hermana, Victoria, rápidamente me revelan sus planes. Sus palabras me golpean como una campana fúnebre, señalando el final de la unidad familiar. Vamos a vender esta casa, declara Claudia, con los ojos vacíos de calidez, a pesar de su intento de parecer apenada. Empieza a buscar un nuevo lugar. Alina, necesitas mudarte pronto. Apenas puedo procesar lo que estoy escuchando. Antes de que pueda comenzar a lidiar con la muerte de mi padre, mi mamá y mi hermana ya están obsesionadas con el dinero y lo que pueden ganar. Se siente como una profunda traición. No crees que mereces nada, ¿verdad? Victoria se burla, riéndose su novio, Han, a su lado. Su cruel diversión enciende mi furia. No debería tener que escuchar tales palabras, especialmente cuando el dolor aún está fresco. Nunca he entendido su obsesión con la riqueza y las apariencias. Siempre me he sentido fuera de lugar en esta familia, demasiado seria y estudiosa, la soñadora de la que solían burlarse. Ahora, al ver sus maquinaciones, todos esos años de indiferencia y burla emergen a la superficie. Eres la peor, exploto, incapaz de contener mi ira. He tenido suficiente de esto, he tenido suficiente de todos ustedes. Justo en ese momento, suena el timbre, interrumpiendo mi arrebato. Frustrada por la interrupción, me seco las lágrimas de enojo y abro la puerta. Un hombre con un traje oscuro está allí, sosteniendo un maletín, y su rostro me parece vagamente familiar. Mis condolencias, dice solemnemente. ¿Puedo pasar? ¿Quién es este extraño que aparece en el peor momento posible con un tono tan grave? No estoy lista para tratar con nadie más en este momento, pero algo en su mirada sugiere que esto no es solo una visita de cortesía. Me hago a un lado, permitiéndole la entrada, preguntándome qué significa esto para nuestra ya frágil dinámica familiar. El eco de la risa de mi padre solía llenar nuestro hogar, suavizando el aguijón de la dureza de mi madre y hermana. Ahora, las paredes se sienten como si se cerraran, entrelazando recuerdos de sus comentarios hirientes con la vacuidad dejada por su muerte. Siempre encontré consuelo en mis estudios, esperando que me alejaran de los deseos superficiales que consumían a Claudia y Victoria. Pero mientras me siento en la mesa del comedor, es difícil concentrarme en algo más que el vacío que ha dejado la muerte de Martín. Las comidas en silencio se han vuelto la norma desde que papá cayó enfermo y falleció. Victoria está pegada a su teléfono, y Claudia hojea revistas de alta costura, completamente desconectada de la realidad. Su plan reciente de vender nuestra casa y dejarme atrás es el último clavo en el ataúd de nuestros lazos familiares. Parecen tan ansiosas por perseguir sus sueños de apartamentos de lujo y estilos de vida de diseñadores que nada más parece importar. Papá era nuestro ancla, y esperaba al menos un semblante de unidad en su ausencia. Pero ahora, al ser testigo de su oportunismo descarado, la ilusión de familia se desmorona, y algo dentro de mí se quiebra. Estoy cansada de ser la extraña, la que se preocupaba. Estoy lista para alejarme de todo. Perdida en mis pensamientos, el timbre suena de nuevo, un sonido que ahora simboliza más interrupciones y malas noticias. De pie en la puerta hay un hombre del pasado de mi padre, alguien cuya conexión con nuestra familia se ha desvanecido con el tiempo. Buenas noches, me saluda. Necesito discutir los asuntos de su padre. Su tono formal se siente fuera de lugar en nuestra caótica sala de estar, destacando drásticamente la discordia de nuestra familia. Asiento y le indico que tome asiento. Claudia y Victoria asoman la cabeza desde la cocina, sus rostros curiosos mostrando irritación. El hombre saca un montón de papeles de su maletín, con una expresión seria. Soy el señor Adams, el abogado de su padre. Me confió su testamento y algunas instrucciones finales, explica, ajustándose las gafas con una gravedad que sugiere que se avecina una noticia significativa. Claudia se inclina, claramente intrigada, mientras Victoria intenta mantener una actitud casual pero permanece cerca. Mientras el señor Adams se prepara para hablar, me preparo para lo que viene, incierta de las repercusiones, pero consciente de que las dinámicas familiares están a punto de cambiar nuevamente. La tensión llena la habitación mientras el señor Adams aclara su garganta y despliega el documento que contiene los últimos deseos de mi padre, Martín. Claudia y Victoria se inclinan hacia adelante con avidez, sus intentos de compostura fallando desde su fallecimiento.
De acuerdo con los deseos de su padre, comienza el señor Adams. Estoy aquí para leer el testamento e iniciar el proceso de cumplir sus instrucciones. Su mirada se desplaza entre nosotras, quizás evaluando nuestra preparación para la inminente revelación. No puedo sacudirme la sensación de temor. Años viviendo bajo las expectativas de mi madre y hermana me han condicionado a esperar poco y prepararme para la decepción. Sin embargo, mientras el abogado comienza a leer, se hace evidente que nuestras expectativas están a punto de ser desbordadas. Para mi hija, Alina, dejo toda mi herencia, incluida la casa familiar y todos los ahorros e inversiones. La habitación cae en silencio, roto solo por el suave susurro de los papeles y el constante tic-tac del reloj de pared. El señor Adams continúa, pero sus palabras apenas registran. Todo lo que puedo escuchar es el retumbar de mi corazón y un zumbido en mis oídos. No puede ser cierto. Debe haber algún error, logré balbucear, mi voz sonando ajena para mí. ¿Pero por qué? Victoria empuja su silla hacia atrás de golpe, con los ojos muy abiertos, mezclando incredulidad y furia. Claudia, igualmente sorprendida, se queda congelada, su boca moviéndose sin sonido. Han, que había estado acechando en el fondo, se adelanta como si fuera a consolar o tal vez contener a Victoria. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad?, exige Han, pero el señor Adams sacude la cabeza solemnemente. No hay error, nos asegura. Martín fue muy claro en sus deseos. Creía que Alina, con su integridad y dedicación, honraría su legado y administraría sus activos de manera responsable. Claudia recupera la compostura. Su incredulidad se transforma en ira. ¿Pero qué hay de nosotras?, pregunta con dureza, su voz temblando de rabia. ¿Se supone que no recibimos nada mientras ella se queda con todo? La pregunta cuelga en el aire, pesada con el resentimiento de mi madre y hermana. Estoy sin palabras, atrapada entre el peso de esta inesperada responsabilidad y el dolor de su aparente codicia. El señor Adams me mira. Martín tenía sus razones, que creía que se harían evidentes con el tiempo. Ahora mismo, necesitamos discutir los siguientes pasos y los detalles de la herencia. Mientras habla, no puedo evitar preguntarme qué vio mi padre en mí, qué confianza depositó en mis manos, y cómo puedo vivir a la altura de esto en medio de los escombros de nuestra unidad familiar. El silencio que sigue a la revelación del señor Adams se siente tan pesado como el duelo que sentí en el funeral de mi padre. La ira de Claudia y Victoria permea la habitación, chocando contra mi sok como olas implacables contra un acantilado. Por un momento, nadie habla, estamos paralizados. El peso del testamento de mi padre cortando el aire como una brisa helada. Mis razones, continúa el señor Adams, dirigiéndose a mí directamente, se explican en una carta personal que tu padre dejó para ti, Alina. Te la daré después de que terminemos aquí. La voz de Victoria rompe el silencio. Debe haber algún error, protesta, sus palabras resonando en las paredes, encendiendo un conflicto en el que no tengo deseo de participar. Han coloca una mano en su hombro, intentando calmarla, pero su determinación se mantiene firme. ¿Cómo puede ella heredar todo? La voz de Victoria se eleva agudamente, incrédula. ¿Y qué hay de nosotras? De repente somos extrañas a las que decidió abandonar después de todo lo que hicimos por él. Maneja sus palabras como un arma, su incredulidad escalando a un crescendo de frustración. La fachada de sorpresa de Claudia se desmorona en rabia. Exacto, tiene que haber alguna disposición para esto, alguna supervisión u opción para impugnarlo. Esto es ridículo. Sus manos se aferran fuertemente a los brazos de la silla, sus nudillos palideciendo. Finalmente, encuentro mi voz, débil incluso para mis propios oídos. Yo, no entiendo. ¿Por qué haría esto papá? ¿Qué estaba pensando? Mi mente corre con preguntas que todas regresan a un hombre que ahora me doy cuenta de que puede que nunca haya conocido realmente. El señor Adams se quita las gafas, frotándose la nariz antes de responder. Martín tenía sus razones, y quería que las comprendieras con sus propias palabras. En cuanto a Claudia y Victoria, se vuelve hacia ellas. Tienen la opción de impugnar el testamento si lo desean. Las intenciones de Martín fueron claras, y su capacidad mental al redactarlo está bien documentada. La habitación estalla nuevamente en caos, voces superponiéndose mientras Claudia y Victoria expresan su ira y confusión, tratando de idear una estrategia. Apenas registro sus palabras. Mis pensamientos están fijos en la carta abierta, un mensaje final de mi padre ominosamente descansando sobre la mesa. Respirando profundamente, llego al papel, sintiendo su contradicción de ligereza y pesadez en mis manos. Mientras la despliego, me preparo para adentrarme en los pensamientos de un hombre que eligió comunicarse desde más allá de la tumba en lugar de enfrentarse a mí en vida, un hombre que me ha dejado un legado que se siente más como un regalo maldito que como una bendición.
sola en mi habitación con la puerta firmemente cerrada, abro la carta cuidadosamente, mis manos temblando incontrolablemente. Cada pliegue parece resonar con la voz de mi padre, y cuando sus palabras cobran vida, me preparo para las verdades que revelan. Querida Alina, comienza, con su familiar letra, mientras lees esto, quiero expresar mi pesar. Pesar por no poder compartir estos pensamientos contigo en persona. Pesar por haberte puesto una carga que ningún padre debería transmitir. Su disculpa inmediata y sincera corta a través de las complejidades y duras realidades que acabo de enfrentar. Inhalo profundamente, encontrando un momento de paz en el aroma de la tinta mezclándose con el papel. Siempre he notado tu fuerza, disciplina y visión para un futuro mejor. En ti, reconocí el potencial para una vida fundada en la honestidad y la integridad, muy alejada de las garras de la avaricia. El papel tiembla en mis manos, no por un borrador que se cuela a través de la vieja ventana, sino por la inundación de emociones que desata. Sigo leyendo, con la mirada fija en las palabras. Alina, he visto la dinámica que juega en nuestro hogar. Tu paciencia y dedicación frente a la negligencia de tu madre y hermana me han traído tanto tristeza como orgullo. Confiarte mi patrimonio entero es mi intento de reparar las cargas injustas que has llevado. Con cada línea, mi padre teje un tapiz de observaciones no expresadas y apoyo silencioso. El hombre que a menudo parecía distante había estado observando de cerca, entendiendo más de lo que nunca reveló. Mi único deseo es que esta herencia te otorgue la libertad y los medios para perseguir los sueños que arden intensamente dentro de ti. No te sientas obligada a arreglar lo que estaba roto mucho antes de que pudieras hacer una diferencia. Vive la vida que legítimamente mereces. Mi Alina, al doblar la carta y presionarla contra mi pecho, siento el amor inscrito en tinta por un padre que reconoció los sacrificios desinteresados de su hija. Una ola de determinación, mezclada con el dolor que me ha envuelto desde su fallecimiento, me invade. Saliendo del santuario de mi habitación, reingreso a la atmósfera tormentosa de mi familia fragmentada. El señor Adams encuentra mi mirada con una pregunta silenciosa mientras tomo mi lugar entre ellos. La mirada de Claudia es aguda e inquebrantable, mientras Victoria pasea ansiosamente, su ira anterior ahora matizada con desesperación. Es hora de discutir nuestros próximos pasos, anuncio, mi voz más firme de lo que mis emociones sugieren. Claudia se burla. Lo que sigue es que impugnamos esta tontería. Victoria asiente vigorosamente. No puedes simplemente tomar todo, Alina. Merecemos nuestra parte justa. El señor Adams interviene, abordando el desafío al testamento. Impugnar el testamento sería una tarea larga y costosa, sin garantías de resultados. Los deseos de Martín son claros, y él tiene el derecho de hacerlos cumplir. Con las palabras sinceras de mi padre resonando en mi mente, enfrento a la familia que nunca se sintió verdaderamente como tal. Esta decisión no fue mía, fue de él, y tengo la intención de honrarla. La tensión nos atrapa a todos como grilletes de hierro, pero en medio del caos, una verdad se mantiene firme: cumpliré con mi obligación, respetaré los deseos de mi padre y, quizás, al hacerlo, forjaré mi propio camino hacia un futuro más brillante. En los días que siguieron, nuestro hogar se transformó en un campo de batalla de silencios inquietantes y explosivas confrontaciones. Victoria y Claudia buscaron vías legales, consultando abogados y buscando cualquier laguna que les permitiera anular el testamento. Se aferraban obstinadamente a la creencia de que tenían derecho al legado de Martín, viéndolo más como su herencia legítima que como el producto de una vida de arduo trabajo. A pesar de sus incansables esfuerzos, el señor Adams se mantenía firme, una presencia calmante en medio de la tormenta. Sus palabras de aliento brindaban consuelo mientras navegábamos por las complejidades de liquidar la herencia. El testamento es sólido, Alina, me recordaba mientras compartíamos tazas de café tibio en el comedor formal. No tienes que preocuparte por sus amenazas. Sin embargo, a pesar de la confianza del señor Adams, la culpa me carcomía la conciencia. ¿Era justo aceptar todo mientras dejaba a mi madre y a mi hermana con las manos vacías? Intelectualmente, entendía la razón de mi padre, pero emocionalmente, luchaba con un persistente sentido de obligación familiar, un deseo de reparar lo que estaba roto, incluso si sabía que podría estar más allá de la reparación. Mis días se consumían preparando desafíos legales y sumergiéndome en los asuntos financieros de mi padre. El peso de la responsabilidad se sentía abrumador, analizando cifras, tomando decisiones sobre propiedades e inversiones que nunca supe que existían. Cada tarea era como navegar a través de una espesa niebla, pero estaba decidida a honrar la confianza de mi padre y llevarlo a cabo. Mientras revisaba estados financieros, mis pensamientos vagaban hacia la vida que me esperaba más allá de estas paredes. ¿Cómo podría utilizar esta herencia para trazar un camino alineado con mis valores?
como podría tener un impacto significativo en el mundo. En medio del caos creciente, la verdadera naturaleza de Claudia y Victoria emergía a través de sus estallidos de mezquindad y malicia. Victoria reclamaba rápidamente recuerdos familiares sentimentales, mientras Claudia insinuaba oscuros secretos que podrían empañar la reputación de Martín. Sus tácticas estaban destinadas a socavarme, poniendo a prueba mi determinación, pero había aprendido a navegar sus trampas emocionales con precaución. En una noche particularmente tensa, con el aire cargado de amenazas no expresadas y miradas heladas, alcancé mi punto de quiebre. Basta, declaré, mi única palabra cortando la tensión como un cuchillo. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, inciertos, cautelosos. No puedo darles lo que papá no dejó para ustedes, pero puedo ayudarles a comenzar de nuevo en otro lugar. Su sorpresa era palpable, un cambio repentino en la dinámica de poder que habían intentado manipular. Puede que no sea una vida de lujo, pero será un nuevo comienzo. La risa de Claudia rompió el silencio, desprovista de humor. Un premio de consolación de nuestra querida Alina, qué generosa. Su sarcasmo dolió, pero me mantuve firme, fortalecida por años de determinación. A pesar del resentimiento entre nosotras, defendí mi posición. No se trata de ganar o perder, es una elección, tómala o déjala, pero sepan esto, seguiré adelante con o sin su aprobación. Su respuesta fue una mezcla de silencio y asentimientos reacios, un acuerdo frágil forjado a partir del choque de intereses propios y necesidad. Al retirarme a mi habitación, el peso de la carta de mi padre en mi bolsillo me recordaba el camino por delante, uno donde no solo navegaría la herencia, sino también descubriría quién llegaría a ser gracias a ella. Los días se convirtieron en semanas, llenas de reuniones con el señor Adams y las complejidades de gestionar mi herencia. Claudia y Victoria, aceptando a regañadientes mi oferta, comenzaron su búsqueda de un hogar más modesto. La tensión se alivió un poco, pero un escalofrío persistía en el aire, más profundo que el invierno que se acercaba. Era un tiempo de soledad en medio del caos. La casa se vaciaba con cada caja empacada y cada mueble removido. Encontré consuelo en el estudio de mi padre, un refugio intocado por el tiempo, una cápsula del pasado donde las tensiones familiares alguna vez burbujearon bajo la superficie de la vida diaria. Llegó el día en que Claudia y Victoria se fueron para siempre, con un cheque firmado y un breve adiós. Partieron, llevándose consigo un capítulo de una vida que había cambiado para siempre. De pie en la puerta, vi su auto desaparecer en la curva, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Ahora era el momento de enfocarme en el futuro. Con la guía del señor Adams, establecí una fundación benéfica en nombre de mi padre, dedicada a proporcionar oportunidades educativas para estudiantes desfavorecidos, eco de las aspiraciones de mi yo más joven, que alguna vez sintió que sus sueños eran inalcanzables. Dentro de nuestro hogar, me inscribí en la escuela de posgrado, persiguiendo un programa de periodismo que se alineaba con mis ambiciones profesionales de larga data. Aprovechando la red de mi padre y los recursos que ahora tenía a mi disposición, aseguré una pasantía en un periódico respetado. Mi vida se convirtió en un torbellino de actividad, sumergiéndome en la búsqueda de historias y la defensa de la justicia, temas que mi padre y yo habíamos discutido a menudo durante sus frecuentes viajes de negocios, que ahora se sentían como recuerdos lejanos. En estos días, mi vida me mantiene en constante movimiento, llevando los principios que mi padre me inculcó a donde quiera que voy. La casa, antes que en Faining, se ha transformado en un verdadero hogar. A medida que la he hecho mía, he repintado las paredes, reorganizado los muebles y dado la bienvenida a un perro rescatado, un compañero enérgico cuyos ladridos y energía desbordante llenan los espacios antes vacíos de alegría. Las habitaciones que alguna vez resonaron con la discordia familiar ahora resuenan con el calor de amigos, colegas y risas compartidas. Ocasionalmente, me retiro al estudio de mi padre, sumergiéndome en sus viejas cartas y libros desgastados. Mi mirada a menudo se detiene en su firma al final de la carta, el mensaje final que remodeló mi vida, el deber y el amor. Escribió, son las fuerzas más poderosas que poseemos, úsalas sabiamente. En esos momentos de quietud, rodeada de su legado de palabras y sabiduría, silenciosamente prometo honrar su memoria haciendo exactamente eso. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Mantente inspirada. ¿Ya terminó el funeral? Apúrate y regresa a casa. Hoy es la fiesta de cumpleaños de Elisa, así que prepárate. Esas fueron las palabras que me dijo mi suegra, Lori, el día del funeral de mi hija Schell. Schell había fallecido a los 5 años, y en lugar de ofrecer consuelo o asistir a la despedida final de su nieta, a Lori le importaba más la fiesta de cumpleaños de su cuñada Elisa. Estaba impactada. ¿Cómo podía ser tan insensible? Abrumada por la rabia, hice una llamada a alguien en quien confiaba.
Mi nombre es Re. Soy ama de casa de 33 años. Mi esposo, Milo, es 2 años mayor que yo, y nos conocimos a través de amigos en común. Hace 6 años nos casamos y fuimos bendecidos con una hermosa hija, Sally, quien trajo mucha alegría a nuestras vidas. Pero el destino tenía otros planes, y la vida de Schell fue cruelmente interrumpida. A los 3 años, empezó a tener fiebres recurrentes y resfriados, acompañados de hinchazón en el cuello. Inicialmente pensamos que podría ser paperas, pero una visita al hospital rápidamente se convirtió en una pesadilla. El médico nos recomendó ir de inmediato a un hospital más grande para realizar más pruebas. Después de lo que pareció una espera interminable, llegó el diagnóstico: linfoma maligno, una forma de cáncer infantil. Mi mundo se derrumbó. Le rogué desesperadamente al doctor: tiene que ser un error, ¿verdad? Por favor, dígame que no es cierto. No pude contener las lágrimas frente al doctor y las enfermeras. Schell necesitaba ser hospitalizada de inmediato. Milo y yo fuimos a casa para recoger algunas cosas, y no podía dejar de llorar. Milo, aunque estaba sufriendo a su manera, trataba de mantenerse fuerte por nosotros. Tenemos que ser fuertes. Schell se va a mejorar, dijo, aunque su voz temblaba bajo el peso de la situación. Nos explicaron el largo camino que nos esperaba: tratamientos, cirugías, transfusiones de sangre, y formularios de consentimiento que dudaba en firmar. Los tratamientos fueron brutales, con dolorosas intravenosas, quimioterapia, y muchas pruebas de sangre. Renuncié a mi trabajo de medio tiempo para estar con Schell todo el tiempo en el hospital. Milo hizo lo que pudo, tomándose días libres del trabajo cuando era posible, y a menudo me recordaba que descansara. Tienes que cuidarte también, me decía cuando él se encargaba de las guardias en el hospital, permitiéndome ocuparme de la casa o ponerme al día con el sueño. Al principio, Schell tenía mucho miedo del hospital y lloraba constantemente, pero con el tiempo se adaptó. Las enfermeras a menudo la elogiaban por su valentía. No lloró nada durante su inyección hoy, decían, incluso cuando su pequeño cuerpo se debilitaba y su cabello se caía debido a la quimioterapia. Schell sonreía a pesar de todo, nunca se quejaba, siempre feliz de vernos. Dibujar era su pasatiempo favorito. Mamá, papá, miren esto, nos mostraba orgullosa sus bocetos. Una vez, dibujó una imagen de los tres. Es increíble, Sally, le dije, conteniendo las lágrimas mientras miraba su rostro radiante y sonriente. Cuando el recuento de glóbulos blancos de Schell estaba peligrosamente bajo, fue confinada a una sala limpia. Después de aproximadamente un mes de tratamientos, sus niveles mejoraron, y le permitieron ir a casa por un breve descanso. Quiero ir al preescolar, dijo, así que la llevamos a visitar a sus amigos. Verla jugar y reír con los otros niños llenaba nuestros corazones de esperanza. Mi mamá vino a visitarnos cuando regresamos a casa, colmando a Schell de afecto. Era difícil creer que nuestra alegre niña estaba luchando contra una enfermedad tan grave. Huele a hogar, dijo Schell mientras se acurrucaba en una manta recién sacada de la secadora, pero luego, se quejó de un dolor de cabeza y desarrolló fiebre. La llevé a la cama. Rápidamente terminé las tareas de la casa, y empecé a hacer sopa. De repente, sonó el timbre. Revisé el monitor y vi a Lori parada allí. Inmediatamente me arrepentí de no haber fingido que no estaba en casa. Lori, ¿qué te trae por aquí?, le pregunté. ¿Necesito una razón para visitar la casa de mi hijo?, respondió con brusquedad. Me mordí la lengua, aunque quería contestar. Sí, absolutamente la necesitas. No tenía la energía para lidiar con ella, especialmente ahora. Desde que me casé con Milo, Lori había hecho su misión menospreciarme y hostigarme. Desde criticar mi educación hasta burlarse de mi estatura y apariencia. Su lengua afilada parecía no tener límites. En los primeros años de nuestro matrimonio, el padre de Milo había mantenido su comportamiento algo bajo control, pero después de su muerte, la conducta de Lori se volvió insoportable. Hacía pequeñas cosas mezquinas, como pedir comida que sabía que no me gustaba o apagar el agua caliente mientras me duchaba, actos pequeños y malintencionados destinados a hacerme sentir no bienvenida. Ahora, en el día del funeral de mi hija, había alcanzado un nuevo nivel de crueldad. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado? Milo tiene una hermana mayor, Elisa, que es una mujer de carrera exitosa. Su esposo, mi cuñado, es un fiscal, y Lori, mi suegra, no podría estar más orgullosa. Ella constantemente me compara con Elisa, haciendo comentarios hirientes. Elisa tiene un hijo, Jazz, que está en 2º grado. Durante nuestra visita navideña, el favoritismo de Lori hacia Jazz en detrimento de Sally fue evidente. Sally también es su nieta, pero parecía que el desdén de Lori hacia mí se trasladaba a cómo trataba a Sally. Mientras estaba ocupada preparando sopa, Lori irrumpió desde el siguiente apartamento. Sabía que Sally tenía fiebre,
pero a Lori no parecía importarle. De verdad, es una niña tan débil. ¿A quién se parece? Ciertamente no a nuestra familia. Tu padre tuvo cáncer, ¿verdad?, dijo con su habitual desdén. Sí, Lori, pero te he dicho innumerables veces que la enfermedad de Sally no es genética, respondí con calma, aunque por dentro estaba hirviendo de ira. Mi padre había fallecido a causa del cáncer cuando estaba en la preparatoria, pero eso no tenía nada que ver con la enfermedad de Sally. El linfoma maligno no era hereditario. ¿Cuántas veces tenía que explicárselo? A Lori no le importaba escuchar. Echó un vistazo rápido a Sally, murmuró más palabras hirientes y se fue. No podía entender por qué había venido, quizás simplemente estaba aburrida. Sally pasó el siguiente año entrando y saliendo del hospital, alternando entre habitaciones limpias y breves estancias en casa cada vez que su conteo de sangre mejoraba. Después de aproximadamente 1 año y medio, completó su tratamiento planificado, y finalmente la llevamos a casa para siempre. Schell pudo regresar a la guardería, e incluso la llevamos al acuario. Verla caminar con energía nos llenó de esperanza. Nunca dudé de que se recuperaría, pero 1 año después, justo después de cumplir 5 años, nuestro peor miedo regresó. Ella tuvo una recaída. Los tratamientos se reanudaron, más duros que antes, inyecciones espinales, radioterapia, neumonía y fiebres altas. Le masajeaba los miembros hinchados y hacía todo lo posible para hacerla sentir cómoda. Incluso pasé por un trasplante de médula ósea, creyendo que eso la salvaría, pero mis glóbulos blancos no se integraron, y la condición de Sally continuó deteriorándose. Luego, el doctor dijo esas desgarradoras palabras: no hay nada más que podamos hacer. Decidimos llevar a Sally a casa para pasar nuestros últimos días juntos. Cumplimos todos sus deseos, e incluso participó en el día deportivo de su guardería. Estaba tan llena de vida que era difícil creer que el final se acercaba. Mi madre visitaba con frecuencia, y aunque trataba de no llorar frente a Schell, a veces mis emociones me superaban. «Mamá, ¿estás bien? ¿Tienes dolor de cabeza?», preguntó Sally, incluso mientras soportaba su propio dolor. Siempre fue tan atenta y cariñosa. Oré por un milagro, pero sus resultados de pruebas empeoraban con cada día que pasaba. Eventualmente, Schell ya no pudo caminar. Aún así, nos aferramos a la esperanza de que llegara a su 6º cumpleaños, pero su condición se deterioró rápidamente, y la respiración se volvió difícil. El doctor nos advirtió que nos preparáramos para lo inevitable. A pesar de mi resolución de mantenerme fuerte, no pude evitar las lágrimas. «Te amo, Sally», le dije, con toda la fuerza que pudo reunir. Ella susurró de vuelta: «Yo también te amo». Luchó con todas sus fuerzas, pero en las primeras horas de la mañana, Sally falleció en nuestros brazos. La llamé, desesperada por una respuesta, pero su pequeña mano, que una vez fue tan cálida, rápidamente se volvió fría. No hubo tiempo para llorar adecuadamente, ya que nos llevaron inmediatamente a los arreglos funerarios. En la funeraria, le pregunté a Lori si iba a venir. Su respuesta me dejó atónita: «Los vivos son más importantes que los muertos. Elisa regresa de su viaje y es su cumpleaños. Deberías conseguir el pastel». Sentí como si el mundo estuviera girando. ¿Cómo podía ser tan insensible? Contuve mi rabia. «Al menos trae un regalo después. Más vale que vengas, o no te perdonaré», añadió Lori con su habitual arrogancia. Como si ella estuviera en posición de hablar de perdón. Bloqueé su número y contacté a alguien en quien confiaba. El funeral de Sally fue una despedida conmovedora. Muchas personas vinieron: médicos, amigos de la guardería, mis amigos cercanos, todos estaban allí para despedirse de Schell. Lloraron con nosotros, y llenamos su ataúd con girasoles, sus favoritos. Sus amigos colocaron dulces cartas a su lado. Milo fue fuerte, representando a nuestra familia en duelo con Gracia. Más tarde ese día, Milo y yo fuimos a casa de sus padres. Lori inmediatamente suplicó a Milo al entrar, pero la ignoramos. La sala estaba llena de familiares, incluida la familia de Elisa. Todos estaban mirando a Lori con desdén. Elisa, claramente molesta, fue la primera en hablar. «Lo siento mucho, Ri. No teníamos idea de que hoy era el funeral de Sally». Después de cortar la llamada de Lori, contacté a mi cuñada, Elisa. A pesar de las constantes comparaciones y comentarios malintencionados de Lori, siempre compartí un vínculo cercano con Elisa, como si fuera una hermana. Como soy hija única, valoraba esa conexión, y su hijo Jazz a menudo jugaba con Sally. Incluso después de que Sally enfermó, Elisa nos visitaba frecuentemente, ofreciendo su apoyo. Este año, Elisa tuvo que viajar por trabajo, y su regreso coincidió tanto con su cumpleaños como con el funeral de Sally. Habíamos confiado en que Lori informara a la familia sobre los arreglos del funeral, pero en su lugar, invitó a todos a una celebración de cumpleaños por el regreso de Elisa.
ignorando completamente la muerte de Sally. Cuando Elisa se enteró por mí, no podía creer que Lori ni siquiera había asistido al funeral de Sally, aunque el entierro ya había terminado cuando Elisa me contactó de nuevo. Ella y otros estaban esperándonos. Sally fue llorada, junto con Elisa y los demás. Bajo el peso de las miradas decepcionadas de todos, Lori decidió hablar. Siempre puedes tener otro hijo, dijo. Un comentario tan cruel e insensible que dejó a todos atónitos. Los ojos de Elisa ardieron de ira, y en un arranque de rabia, arrojó el pastel de cumpleaños. ¿Qué era para ella? Directo a la cara de Lori. Quizás lavarte esa personalidad retorcida te haga bien, gritó Elisa mientras arrastraba a Lori al baño, empapándola completamente, ropa y todo. Cuando Lori reentró a la habitación, empapada, alguien preguntó por qué había llamado antes. Respondí, me estaba presionando para regresar temprano a los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Elisa. Estábamos en el funeral de Sally. Los familiares estaban indignados, disgustados por la insensibilidad de Lori. Lori, aún empapada, se encontró despreciada por todos. No, pero es el cumpleaños de Elisa. Sally siempre estuvo enferma. No se esperaba que viviera mucho, pero el cumpleaños de Elisa es importante, ¿verdad? La patética excusa de Lori solo avivó las llamas. ¿Mi cumpleaños? ¿Hablas en serio? ¿Cómo puedes ignorar la importancia del funeral de Sally e invitar a la gente a una celebración? Sally significaba todo para nosotros. ¿Cómo pudiste no presentarte al servicio de tu propia nieta? Elisa estalló, la furia clara en su voz. Bueno, Sally no era mi hija, era de Michelle, y siempre estuvo enferma, postrada en la cama. No era divertida, murmuró Lori, luchando por defenderse. Entonces Jazz, que está sano y es hijo de Elisa, recibe tu amor. ¿Pero descuidas a mi hija Sally porque estaba enferma? ¿Priorizar el cumpleaños de Elisa sobre el funeral de Sally? ¿Estás loca? Esta vez, el hermano de Lori, mi tío político, habló, furioso. Su esposa, mi tía política, se unió, siempre ha estado desequilibrada. Incluso arruinó el vestido de mi hija antes de un recital de piano. Nadie apoyó a Lori ese día, estaba completamente sola. Nos vamos ahora, Michelle, hablaremos en otro momento, dijo mi tío político, dándonos un abrazo reconfortante antes de irse. Nosotros también nos vamos, dijo Milo firmemente, y mamá, estamos cortando lazos contigo. Mientras salíamos, Lori intentó defenderse, pero Milo la interrumpió. Siempre has favorecido a quienes considerabas exitosos, sin preocuparte por Sally, y ahora, está claro que solo te importan las personas que se adaptan a tus deseos. Le entregué a Lori algo que Sally había dibujado. Era un dibujo de Lori sonriendo, aunque yo nunca la había visto sonreír. A pesar de que nunca amaste a Sally, ella aún te admiraba, le dije, era tan amable, y aun cuando soportaba tratamientos dolorosos, pensaba en los demás antes que en sí misma. Quizás Sally vio algo en ti que nosotros nunca vimos, un lado amable. Por primera vez, Lori lloró, aferrándose al dibujo, pero ya era demasiado tarde. Elisa también le dio la espalda. Hemos terminado, mamá, no te volveré a ver. Ignorando los gritos de Lori, todos salimos. Más tarde, la familia de mi tío político vino a visitarnos, ofreciendo sus disculpas por el comportamiento de Lori. Después de rendir homenaje a la memoria de Sally, reflexionaron sobre las acciones de Lori. Aferrándose al dibujo de Sally, Lori parecía arrepentida, pero nada podía deshacer lo que había dicho y hecho. Como mi tía política señaló, Lori siempre había sido problemática, y parecía poco probable que alguna vez cambiara. Después del funeral, otros familiares también comenzaron a distanciarse de Lori. Sus años de comportamiento errático y hiriente habían dejado poco espacio para la simpatía, y parecía destinada a enfrentar las consecuencias de sus acciones sola. A medida que pasaban los días y la agitación de los arreglos funerarios disminuía, la realidad de la pérdida de Sally me golpeó como una ola. El duelo me consumía, y a menudo me encontraba al borde de perder la razón. Milo estaba profundamente preocupado, y mi madre tuvo que quedarse con nosotros un tiempo. No deseaba más que estar de nuevo con Sally. La desesperación me hizo cuestionarlo todo. ¿Podría haber hecho más? ¿Podría haberla salvado si hubiera sido más vigilante? Sin embargo, en las profundidades de esa oscuridad, sabía que no podía seguir a Sally. Ella había luchado tanto por vivir, respirando hasta su último momento. Con el tiempo, encontré consuelo al unirme a un grupo para padres que habían perdido hijos por la misma enfermedad. Hablar y llorar con ellos me trajo alivio, al igual que reconectar con Elisa. Milo y yo también adoptamos un cachorro, una pequeña fuente de alegría en nuestras vidas. Cada vez que el cachorro movía la cola y saludaba a la gente durante nuestros paseos, sentía que era un destello de nuestra brillante niña.
Celi, ¿estás allá arriba, dibujando y sonriendo? Estaremos juntos de nuevo algún día, así que espérame, pero hasta entonces, viviré una vida digna de ti, mi dulce niña. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado. ¿Ya terminaste de empacar? Apúrate y vete. ¿Quieres? No hay lugar para alguien como tú aquí. Ellen, mi suegra, se burló por teléfono, su voz chirriando en mis oídos. Ella no tenía idea de lo que le esperaba. Después de todo lo que me ha hecho pasar, le espera una gran sorpresa. Soy Gloria, una ama de casa de 30 años. Mi esposo, Víctor, y yo trabajamos, compartiendo las responsabilidades financieras. Sin embargo, como Víctor no es muy hábil, yo termino haciendo la mayoría de las tareas del hogar, así que trabajo desde casa. Desde el momento en que nos casamos, Víctor había estado decidido a construirnos un hogar, y su entusiasmo se me contagió. Trabajamos duro y, 2 años después de nuestro matrimonio, logramos ese sueño, una hermosa casa nueva con pisos relucientes. Juntos, podemos hacer cualquier cosa, le dije a Víctor mientras nos acomodábamos en nuestra nueva vida. De verdad lo creía. Víctor era insistente en construir nuestro hogar cerca de sus padres. Ellen, su madre, no estaba gravemente enferma, pero quería estar pendiente de ella. Lo entendía, después de todo, era mi suegra y si necesitaba ayuda, sentía que era correcto apoyar los deseos de Víctor. Poco sabía cuánto cambiaría mi vida esta decisión. Unas semanas después de mudarnos, Ellen apareció sin avisar, nerviosa. Me apuré a servir las galletas que tenía a la mano. Ella se sentó cómodamente en nuestro sofá, bebiendo el té que preparé, y de repente, comenzó a atacarme. Gloria, ahora que estás aquí, déjame ser honesta contigo. ¿Realmente eres apta para ser la esposa de mi hijo? ¿Qué? Balbuceé, sorprendida. Ellen suspiró con irritación. Víctor me dijo que eres una buena esposa, pero ofrecer galletas tan malas a una invitada, y nunca vienes a nuestra casa, a pesar de que te casaste con mi hijo. Una nuera adecuada debería visitar a sus suegros. Si tienes tiempo para quedarte en casa, ¿por qué no me ayudas? Hay mucho por hacer en mi casa, ¿sabes? ¿Entiendes? Está bien, murmuré, sin saber cómo más responder. Ellen no había sido así antes. Una vez parecía cálida y acogedora. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en contar conmigo, me había dicho. Pero ahora, ¿quién era esta persona? Ellen frunció el ceño ante mi débil respuesta. No pareces estar a la altura de ser la esposa de mi hijo. A partir de mañana, vendré todos los días. Es mi trabajo como suegra corregirte. Se rió, claramente disfrutando. Yo, por otro lado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era así como iban a ser las cosas de ahora en adelante? ¿Visitas diarias de Ellen? Me dio un sudor frío solo de pensarlo. Pero independientemente de mis sentimientos, Ellen se fue ese día, diciendo, esas galletas baratas fueron más disfrutables de lo que esperaba, y así comenzó mi pesadilla. Fiel a su palabra, Ellen empezó a visitarme todos los días, ya fuera por la mañana o por la tarde, siempre sin avisar. Cada vez, tenía bocadillos listos, pero nunca dejaba de encontrar algo de qué quejarse. Barato otra vez, solía burlarse, pensando que podría ayudar. Le pregunté qué tipo de bocadillos le gustaban, pero me respondió con rudeza, no puedes averiguarlo tú misma, Gloria. Sus críticas eran interminables. Hay polvo allí, límpialo ahora. Estás lavando la ropa mal, vuélvela a hacer. La cena, horrible. ¿Cómo pudiste servirle algo tan terrible a Víctor? No importaba cuánto me esforzara, Ellen encontraba fallas en todo. Sus visitas se convirtieron en un tormento diario, y ni siquiera Víctor ayudaba. Un fin de semana, cuando estaba en casa, Ellen me reprendió como de costumbre. Víctor se rió y dijo, tienes suerte de que mamá te esté entrenando. Después de que Ellen se fue, le rogué a Víctor que entendiera cuánto me afectaba su comportamiento, pero él lo desestimó, diciendo, mamá solo está tratando de ayudar a su manera. Cuando insistí en que me estaba desgastando, Víctor se frustró y me gritó, ¿odiar a mi mamá tanto? Dándome cuenta de que era inútil hablar con él, me rendí. Me sentía físicamente agotada, incapaz de dormir por la noche, consumida por la ansiedad de lo que Ellen criticaría a continuación. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse, y perdí peso rápidamente. Gloria, te ves horrible. Si Víctor te viera así, se asustaría. Te ves como un monstruo, dijo Ellen un día, riéndose de mi apariencia demacrada. Tenía razón, apenas reconocía el rostro pálido y hundido que me miraba en el espejo. No pude evitar reírme amargamente de mí misma. Honestamente, eres tan inútil, con una esposa como tú. No es de extrañar que Víctor esté luchando en el trabajo, agregó cruelmente. Y luego, un día, Ellen declaró, Gloria, es hora de que te vayas.
Sus palabras me dejaron atónita. ¿Dejarme ir? ¿Hablaba en serio? Tienes que hacerlo, dijo firmemente, sin dejar lugar a discusión. Emocionalmente destrozada, empaqué mis cosas, demasiado cansada para defenderme. Unos minutos después, sonó mi teléfono. La voz de Ellen llegó, áspera y triunfante. ¿Ya terminaste de mudarte? Sal ya. Deberías estar agradecida de haber podido quedarte tanto tiempo allí. Se rió, disfrutando de su victoria. Dejé el hogar que Víctor y yo habíamos construido, el que se suponía iba a ser nuestro sueño. Regresé a la casa de mis padres, donde finalmente les expliqué todo. Estaban indignados, pero primero me dieron una comida caliente y me dejaron descansar. Estar de vuelta en mi hogar de infancia, rodeada de su amabilidad, era un consuelo que no había sentido en tanto tiempo. Mientras me escuchaban, solo decían, has pasado por tanto, y, entendemos. Era un alivio ser escuchada y cuidada. Justo cuando comenzaba a sentirme segura de nuevo, mi teléfono vibró. Era Ellen, dudosa, respondí. Su voz estaba en pánico. Regresa aquí ahora mismo. Ella me estaba pidiendo que regresara. Me dejó atónita con su absurda y egoísta solicitud, pero había algo extraño en todo esto. Ellen explicó la situación y me quedé boquiabierta. Al parecer, Víctor había llegado a casa, notó mi ausencia y contactó a Ellen, quien probablemente estaba visitando ese día. Al escuchar de Ellen que me había echado, Víctor se puso pálido. Todo tenía sentido. Nuestra casa estaba a mi nombre, aunque ambos estábamos ganando dinero. La mayoría de nuestros gastos estaban cubiertos por mis ingresos. El salario de Víctor era vergonzosamente bajo, y su expresión pálida mostraba lo malo que era. No había manera de que pudiera permitirse construir una nueva casa, y el sueño de tener una se le estaba escapando. Al ver a Víctor luchar, decidí apoyarlo construyendo la casa. Yo tomé el préstamo, así que, naturalmente, la casa estaba registrada a mi nombre. Ellen se dio cuenta de esto ahora y estaba en pánico. Lo siento, pero no voy a regresar, le dije con calma. Ellen protestó, no digas eso, fue toda mi culpa. Le di el golpe final, dado que ya no vivo allí, voy a desocupar la casa, por favor, cuídala. Espera, por favor, espera. La voz de Ellen se volvió más desesperada, pero colgué el teléfono, bloqueando su número para evitar más llamadas. Al día siguiente, cumplí con mi decisión y desocupé oficialmente la casa, obligando a Víctor a irse también. Lo que hiciera después no era de mi incumbencia. Contacté a un abogado, un amigo de mi padre, conocido por ser especialmente astuto. Había grabado en secreto el horrible comportamiento de Ellen, junto con algunas grabaciones de Víctor. Cuando se las presenté al abogado, me aseguró, con esta evidencia, podrás obtener una cantidad significativa de pensión alimenticia. Dejé todo en manos capaces del abogado y logré divorciarme de Víctor. Siguiendo su consejo, vi a un médico y me diagnosticaron depresión, lo que aumentó aún más la pensión alimenticia a la que tenía derecho. Después de eso, Víctor comenzó a bombearme con mensajes. Cada uno era el mismo: por favor, perdóname, estoy verdaderamente arrepentido, dame otra oportunidad. Sin casa y con su bajo salario, Víctor no podía permitirse los elevados pagos de pensión alimenticia. Ignoré sus súplicas y bloqueé su número también. Unos días después, mientras me relajaba en casa, sonó el timbre fuertemente. Eran Ellen y Víctor. Al principio los ignoré, pero empezaron a golpear la puerta, gritando: Gloria, mis padres estaban fuera y no volverían por un tiempo. Así que, a regañadientes, respondí a través del monitor: sí. En el momento en que escucharon mi voz, comenzaron a disculparse. Gloria, lo siento mucho, por favor, dale otra oportunidad a Víctor, suplicó Ellen. Lo siento por no haber estado ahí como esposo, seré mejor, por favor, vuelve, agregó Víctor. Solo estaban diciendo lo que pensaban que les convenía ahora. Eran las mismas personas que se habían burlado y menospreciado, y ahora necesitaban mi ayuda. No pude evitar reírme. Víctor, ahora furioso, gritó: ¿qué es tan gracioso? Su rabia crecía mientras golpeaba más fuerte la puerta. Ellen retrocedió con miedo. Podía escuchar a los vecinos alborotándose por todo el ruido. La pánico se apoderó de mí mientras me preguntaba si la puerta resistiría la presión. Entonces, llegó la salvación. ¿Qué está pasando aquí? La voz de un policía sonó a través del monitor. Un vecino debió haberlos llamado. Víctor, quien estaba causando el alboroto, fue rápidamente controlado y llevado. Este episodio me permitió finalizar el divorcio y, además, recibí un generoso acuerdo de pensión alimenticia. La noticia del comportamiento vergonzoso de Víctor y Ellen se esparció por el vecindario, dejándolos incómodos donde quiera que fueran. Se sintió como una karma justa después de todo el acoso que me habían infligido.
Resultó que Ellen había estado visitando la casa sin informar a su esposo, y una vez que él se enteró de este incidente, decidió divorciarse de ella. A pesar de las súplicas desesperadas de Ellen, su exmarido se mantuvo firme y eventualmente se separaron. La casa que alguna vez compartieron fue vendida, y ahora Ellen y Víctor viven en un viejo y deteriorado apartamento, miserables y solos. Gracias al incidente en la casa de mis padres, mi reclamación de pensión alimenticia contra Víctor aumentó. La suma final era algo que Víctor, con sus escasos ingresos, nunca podría esperar pagar. Exigí el pago completo, obligando a Víctor a solicitar préstamos de varios prestamistas. Él y Ellen ahora trabajan horas extenuantes, incluso tomando turnos nocturnos en sitios de construcción. Habiendo perdido su casa y ahogados en deudas, buscaron ayuda de familiares, pero todos se habían enterado de sus acciones y se distanciaron. Incluso sus amigos cortaron lazos con ellos. Un conocido mutuo me dijo que Víctor y Ellen enviaban mensajes constantes como, no tenemos dinero, y, por favor, ayúdenos. Cuando los ignoraban, seguían con llamadas repetidas. Su comportamiento era más que irrazonable. Probablemente ya no queda nadie dispuesto a ayudarles. Esto es lo que pasa cuando solo piensas en ti mismo. Si hubieran mostrado al menos un poco de empatía hacia los demás, o se hubieran acercado a mí con amabilidad, las cosas podrían no haber terminado así. Mientras tanto, he estado recuperándome en casa de mis padres y continuando mi trabajo. También he comenzado a salir con alguien que conocí a través de mi trabajo. Él sabe sobre mi matrimonio anterior y me ofrece palabras amables, diciendo, eso debió ser difícil. Ha sido un apoyo en mi recuperación emocional y me lleva a lugares hermosos los fines de semana. Visita frecuentemente a mis padres y ellos piensan que es una buena pareja. Recientemente, nos invitaron a visitar juntos una joyería, así que tal vez un futuro feliz con él esté en el horizonte. Esta vez, no repetiré mis errores, defenderé mis intereses, hablaré en contra de las cosas que no me gustan y tomaré medidas para mejorar las situaciones antes de que empeoren, no solo por mí, sino para asegurar una felicidad duradera con él. Para avanzar, haré todo lo que pueda, a mi manera. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Sigue sorprendiéndote.